Están ahí, pero no las podemos ver, como ajenas a todo lo nuestro. Microscópicas y silenciosas, y sin embargo absolutamente esenciales en nuestras vidas. Millones de llamas que se avivan a sí mismas. Mariposas en el estómago que echan a volar cuando estamos ante algo muy especial. Porque en determinadas circunstancias el propio cuerpo las libera y producen placer y felicidad. Benditas endorfinas. En este permanente viaje por el tiempo, esta vez toca poner rumbo a la ciudad de la luz, que, como decía aquel Enrique, bien vale una misa. La fecha, otoño de 1990. En el Salón de París, Renault desvelaba un prototipo que debería prefigurar un futuro Alpine, un vehículo experimental realizado en fibra de carbono y Kevlar, en cuya trasera latía el 2 litros turbo de la casa, subido a 210 caballos. El biplaza aportaba interesantes soluciones técnicas, como una dirección con asistencia eléctrica o unos arcos de seguridad capaces de emerger automáticamente en caso de vuelco, que se sumaban a otras tecnologías en las que estaba trabajando la empresa nacional francesa, como la proyección de la información en el parabrisas o un sistema electrónico de navegación bautizado como Carminat. De esta especie de barqueta, solo el nombre sobrevivirá: Laguna. En el verano del año 92, la Autojournal anticipaba un futuro Renault del segmento medio-alto, resultado del proyecto X56, con el que reemplazar a todo un fenómeno de ventas, tanto en Francia como en España. El 21, una berlina nacida en 1986 como 3 cuerpos, que estaría disponible también en una variante de 5 puertas, con el rediseño llevado a cabo 3 años más tarde. Su sustituto estaba previsto para mediados del 93, pero al parecer una serie de contratiempos surgidos en el proceso de industrialización retrasarán unos meses su lanzamiento. Su ambición es convertirse en el líder en Europa en su segmento. Es en noviembre de ese año cuando Renault sube el telón y distribuye entre los medios la primera fotografía del modelo, que, tomada a cierta altura, desvelaba el frente delantero. Debido al éxito en su país de origen del 21 de 5 puertas, en esta especie de mini Safran, 20 centímetros más corto, se apostaba únicamente por una carrocería de 2 volúmenes y medio. Habían transcurrido 58 meses, casi 5 años, desde que en un folio en blanco se empezase a escribir el pliego de condiciones, en el que tendrían un enorme peso la calidad de vida a bordo y la comodidad de sus ocupantes. El máximo responsable del estilo del Laguna era el francés Patrick Lequement, director del departamento de diseño industrial de Renault, del que ya hablamos al tratar el Safran y el Twingo. Será su primer programa completo desde su incorporación a la firma a finales de 1987. Un programa esencialmente europeo con el que se ponía punto y final a las producciones múltiples en todo el mundo de su antecesor y a su adaptación al mercado norteamericano. Respecto a las docenas de maquetas iniciales, en la propuesta definitiva aparece primero una tercera luna lateral o de custodia y más tarde el famoso pico en el frontal.
una nariz de acero que adorna la parrilla y que daría mucho que hablar, casi como la de Gerard Depardieu. Era un guiño que Michel Jardin, responsable del diseño exterior, había querido hacer a un ilustre antecesor, el Renault 16, todo un pionero de las grandes berlinas con portón trasero. Las formas de este descendiente son muy fluidas, capaces de inspirar al mismo tiempo dinamismo y robustez. El coeficiente aerodinámico, similar al del 21, arrancaba en un valor de 0,29. En el habitáculo se aumenta la sensación de calidad percibida. Los mandos aparecen agrupados según la función y en los acabados básicos no habrá botones falsos que indiquen la ausencia de una función específica. Anthony Grad, autor de los trazos del interior, reconocía haberse inspirado en el depurado diseño de la cámara Canon EOS al esbozar el salpicadero. La tapicería de la versión básica tenía como fuente de inspiración el cuadro Las ninfas de Monet y las telas de la intermedia, las abstracciones coloridas de Paul Klee. Pero no todo era tan chic. En el desarrollo del programa X56 se habían puesto a prueba 210 prototipos y se recorrieron nada menos que 10 millones de kilómetros. Se había reforzado la ingeniería simultánea al involucrar a todos los departamentos creativos desde un inicio, incluidos los futuros proveedores. Desde un punto de vista técnico, el Laguna no supone ninguna revolución. Se recurre exclusivamente a la tracción delantera, por lo que no veremos nunca una versión cuadra o 4x4. Otra diferencia respecto al 21 es que todas las mecánicas se montarán transversalmente. Recordemos que en su antecesor solo el bloque de menor cubicaje tenía este emplazamiento. El eje delantero es un calco del empleado en el Safrán y el puente posterior, formado por 4 barras, tendrá también efecto autodireccional. En los motores, inicialmente de gasolina, de 2 válvulas por cilindro, se prioriza la flexibilidad y el agrado de conducción. El 1.8, tomado de los 19 de segunda serie, estará alimentado por una inyección monopunto y rinde 95 caballos. El 2 litros no tiene nada que ver con el del 21. Es un derivado del tipo F anterior, al que se alargaba la carrera de los pistones, para el que se anuncian 115 caballos, 5 menos que el todo aluminio al que reemplazaba. Entre la pasión y la razón, al menos en lo que a dinamismo se refiere, se impone claramente esta última. De esta forma, el mítico 2 litros turbo de su antecesor, inicialmente con 175 caballos, no tendrá relevo. Su lugar lo ocupa el V6, el primer coche europeo de su categoría, de un fabricante generalista, con un motor de 3 litros de cilindrada. Es el perfecto estandarte de la filosofía del modelo, en el que la suavidad y el refinamiento son elementos clave. Se trata del veterano PRV, procedente del Safrán, que con 170 caballos permitía anunciar una velocidad punta de 220 km/h y que hacía posible disfrutar de unas excelentes prestaciones con la discreción de cualquiera de sus hermanos, con la discreción de cualquier coche de masas. El 6 cilindros es la única motorización que equipa 4 frenos de disco, ya que el resto debe conformarse con tambores atrás, salvo si se instalaba el antibloqueo ABS. La dirección es asistida en todas las mecánicas, variable con la velocidad en el caso del más potente. A pesar de la reducción significativa del número de componentes principales de la carrocería, el peso total supera en unos 150 kilos el del 21. Es el precio de la calidad y la seguridad. Esta última había sido otro de los aspectos más cuidados en el proceso de desarrollo. Si las referencias reglamentarias en las pruebas de impacto indicaban una velocidad de 48 km/h contra un muro rígido, Renault había ido un paso más allá al ensayar los prototipos a 56 km/h contra un muro oblicuo. Incluso se harían colisionar entre sí 2 preseries. El primero, lanzado a 112 km/h, impactaría con el segundo, parado y formando un ángulo de 15 grados. Ni que decir tiene que los maniquíes casi habían salido por su propio pie. Siguiendo las tendencias ecológicas del momento, el Laguna es reciclable en más de un 90% y algunas de sus piezas están realizadas en material reciclado, como el soporte de la batería o las protecciones de los pasos de rueda. La toma de contacto con los medios especializados llegados de todo el mundo se lleva a cabo en las lejanas tierras africanas de Tanzania.
La distancia entre ejes es prácticamente similar a la del 21, pero las vías son considerablemente más anchas, lo que hacía posible optimizar el comportamiento dinámico. Por nobleza y sencillez de conducción, se coloca a la cabeza entre las berlinas de su clase. Los motores no eran propios de un campeón de constructores de Fórmula 1. Son silenciosos y agradables, pero, salvo el 6 cilindros, carecen de temperamento, debido, en parte, al considerable aumento de peso, que superaba los 1.200 kilos en el caso de la versión básica. A pesar de aumentarse unos centímetros las dimensiones exteriores, la habitabilidad no supera globalmente la de su antecesor. Resulta generosa en anchura, a pesar de las barras de protección en las puertas, suficiente en espacio para las piernas y deficiente en altura en las plazas traseras. Este será su principal defecto. Como había ocurrido con el 21, el Laguna también será español. A las estimaciones iniciales de producción, de 640 unidades al día en la planta de Saint-Duville, en Normandía, se sumaban las 500 de Palencia. Era la primera vez que un Renault comenzaba a fabricarse simultáneamente en Francia y en España, donde las inversiones serían muy cuantiosas. Más de 20.000 millones de las antiguas pesetas. Pero no solo eso, la factoría castellana había estado también involucrada en el propio desarrollo del flamante 56. El Laguna se pone a la venta en Francia a mediados de enero del 94, tras su debut ante el público en el Salón de Bruselas. Un mes antes se anuncia que la fusión prevista entre Renault y Volvo saltaba por los aires, tras muchos años de cooperación industrial y financiera. Aunque los acuerdos técnicos previstos se mantendrían, como enseguida comprobaremos. En España, la comercialización se inicia el 15 de febrero. La definición del equipamiento variará en función de los mercados. En el español, por ejemplo, todos los acabados montarán de serie el cuentavueltas y el airbag del conductor. Los catálogos comerciales hacían que nos sintiésemos como en nuestra propia casa. Su tono cálido e íntimo, acorde con el modelo, invita a una lectura pausada, ideal si al mismo tiempo acariciamos la papada de una gata persa. Mientras nos perdemos entre sus páginas, veamos cómo era el panorama automovilístico en el que aparecía el recién llegado. Durante la temporada que quedaba atrás, 1993, a pesar de una crisis generalizada, se habían comercializado en nuestro país, por primera vez, más coches importados que de fabricación nacional. Renault era el fabricante que más unidades había matriculado y el modelo más vendido había sido, por tercer año, el R19. Este documento también nos permitía conocer con precisión los 4 acabados a través de los que se articula la gama inicial. El RN, disponible solo con el motor de 95 caballos, es la puerta de entrada, y tanto las ventanillas eléctricas delanteras como el cierre centralizado con mando a distancia forman parte de las opciones. Elementos que serán de serie en el RT, el intermedio, que se combina con los 2 4 cilindros. Añade, entre otras cosas, los paragolpes pintados en el mismo color que la carrocería o los apoyacabezas traseros. Del RXE, solo en el 2 litros, lo más destacado es que monta de serie el aire acondicionado y el sintetizador de voz, y como opción, entre otras, la caja de cambios automática de 4 velocidades. El acabado RTI únicamente se ofrecerá con el motor V6 y, como informaba la prensa, era exclusivo de España y Suiza. Incluía sin coste los frenos ABS y un alerón sobre el portón, acorde con su talante dinámico. Pero, como leíamos, si el cliente no lo evitaba, el rutilante 6 cilindros se entregaba con tapacubos. Los rivales en los concesionarios nacionales eran los mismos que en cualquier país de nuestro entorno. Turismos familiares pertenecientes al segmento denominado M2, o lo que es lo mismo, un chorro de berlinas de 4 o 5 puertas, cuyas longitudes superaban los 4,30 metros, que marcaba el primer Seat Toledo, con un pie puesto también en la categoría inferior. En el caso del V6 era una de las opciones más atractivas dentro de la ansiada liga de suavidad y poder que representaban los 6 cilindros. Por algo menos de 3,5 millones de pesetas, era la propuesta más económica, entre un nutrido grupo que recurría mayoritariamente a motores de menor cilindrada. La campaña publicitaria tenía como frase principal verlo es quererlo, y se apoyaba en otra que dejaba claro que hay gente que tiene formas muy extrañas de decir te quiero, y tanto que la hay.
El Laguna parecía despertar la envidia de casi todos aquellos que lo rodeaban, hombres y mujeres de cualquier edad, vecinos o conocidos de sus propietarios, que torcían el gesto ante su diseño, su equipamiento o sus medidas de seguridad, o simplemente le afeaban que fuese lo que era, un coche. Como era tradición, la propuesta de Renault culminaba con la terminación Baccara, que se lanzaba en España en el mes de septiembre. Se distingue por sus llantas de aleación de diseño específico, por la tapicería de cuero y lino, la madera de nogal sobre la guantera y el clásico portatrajes en la bandeja trasera, gadget típico de estas terminaciones tan sibaríticas. Se incluían, asimismo, dentro del precio final, la regulación eléctrica de los butacones delanteros, con memoria en el del conductor, el control de la velocidad de crucero o el preequipo de radioteléfono. Un universo de exquisitez y confort valorado en casi 4.800.000 pesetas. Eso sí, ante tal refinamiento surgía una duda. ¿Sus propietarios lo lavaban con champán? A finales de esa temporada se anuncia la aparición del Laguna Diesel, previsto desde un primer momento. Su motor es el primero de la familia G, en la que Renault había depositado muchas esperanzas. Con unos 2.200 centímetros cúbicos, cubica poco más que el de los 21. Se renuncia al bloque de aluminio, pero el peso es el mismo y la compacidad algo mayor. La principal novedad se encuentra en la culata, de 3 válvulas por cilindro, primicia en el segmento, pero empleada ya por sus compatriotas de PSA, en los Citroën XM y Peugeot 605. Con 85 caballos, 3 menos que el anterior 21 turbodiesel, se posiciona en prestaciones claramente por encima del 1900 atmosférico de Peugeot y Citroën, pero se quedaba lejos de los turbodiesel de 90 por falta de par. Disponible en los acabados RN, RT y RXE, en la publicidad se destacaba la ausencia de vibraciones, la suavidad y el silencio, quizá en alusión a las trepidantes mecánicas de inyección directa y 90 caballos que empezaba a popularizar el grupo Volkswagen. 1994 finaliza y Renault es una vez más el fabricante que consigue matricular más coches en España. El Laguna es el turismo más vendido de su categoría, a pesar de la ausencia del motor diésel, que empieza a venderse en la siguiente temporada. En mayo del 95 se produce el lanzamiento de una nueva motorización del coche del año en España, con 16 válvulas y 140 caballos. Cifra que coincidía con la de los antiguos 21, con culata de 3 válvulas por cilindro, y que cubría el enorme hueco existente entre los 115 caballos del 2 litros y los 170 del V6. Al confirmarse su llegada, los menos informados pensaron que se trataría del excelente 2000 del Clio Williams, pero no se recurría a él por varias razones: peso, emisiones y respuesta a bajo régimen. Y al parecer también logísticas, al no poder aumentarse la cadencia de producción. El motor moderno, que había faltado en su lanzamiento, Renault lo había encontrado en Volvo, su antiguo socio. Un todo aluminio, derivado de los 5 y 6 cilindros del fabricante sueco. El denominado 2 litros S, fuente inagotable de endorfinas, se ofrecerá en 2 terminaciones. Una más deportiva y económica, la RTI, y otra de carácter más burgués, la RXE, que es la que protagoniza esta entrega. Las previsiones para el mercado español son bastante modestas, entre 1.500 y 2.000 unidades anuales. Quizá en este hecho influyese la condición de importado, porque el S no sería fabricado en la factoría de Villamuriel de Cerrato. Al igual que sucedía con el resto de hermanos de gama, los adversarios del Laguna 16 válvulas eran legión, como podíamos comprobar en cualquier comparativa publicada por la prensa de la época y como veremos en el vídeo en detalle. La aparición de esta motorización traerá consigo algunas novedades en la gama. Se incluye un cinturón central trasero con 3 puntos de anclaje y un filtro de polen y partículas. También el airbag del acompañante, ofrecido de serie o como opción, será una realidad. Además, el motor de menor cilindrada reduce su cubicaje en 11 centímetros cúbicos sin que se modifique su rendimiento, y en las motorizaciones menos potentes los frenos traseros de disco, asociados al ABS, pasan a ser de tambor.
La aparición del 2 litros S coincidía también en el tiempo con la presentación, en primicia mundial, en el Salón de Barcelona, de la variante familiar, clásica ya en sus predecesores. Con unos 10 centímetros más de longitud para la misma distancia entre ejes, el BREAC aumentaba claramente las posibilidades de carga y las posibilidades de venta en países como Italia o Alemania, donde este tipo de turismos llegaban a acaparar casi el 30% del mercado. En España, en esta categoría, las matriculaciones suponían poco más de un 1%. Las formas exteriores y parte de las soluciones del habitáculo se habían desvelado en Ginebra hacía unos meses en el prototipo Evado, en el que se comprobaba que el voluminoso cuerpo trasero se integraba perfectamente en el conjunto con unos grandes cristales laterales que envuelven el techo. Como en el Evado, la versión de calle podrá incorporar una tercera fila de asientos concebida para un par de niños de 4 a 10 años. A diferencia del 21 Nevada, estos asientos están orientados hacia atrás y la unidad se puede retirar o plegarse hacia un lateral o sobre el respaldo de los asientos traseros. Otro elemento destacado es la luneta practicable como alternativa a la apertura de todo el portón. El Laguna BREAC o BREAC familiar, en el caso de disponer de las 7 plazas, se pone a la venta en España en el otoño, inicialmente con las 2 motorizaciones de gasolina de 4 cilindros y con el diésel multiválvulas. Es también en el otoño cuando se inicia la comercialización del Laguna Cormorán, la primera serie limitada de este modelo en nuestro país. Esta serie, con 95 caballos, se realiza sobre la base del acabado más modesto RN. 1995 se cierra de nuevo con el Laguna como coche más vendido en su categoría en España, al superarse las 22.000 unidades entregadas a la red comercial. Otra serie especial se lanza ya en el 96, sobre el mes de marzo. Se trata del Albatros. En este caso estará equipada con el motor de 2 litros y 8 válvulas y con un equipamiento RT, al que se añade el aire acondicionado manual. Poco después, Renault presentaba la esperada motorización diésel sobrealimentada, que desembarcaba en un mercado nacional en el que la venta de turismos de gasóleo se acercaba al 40% de las matriculaciones. Al bloque de 2.200 centímetros cúbicos y la culata de 12 válvulas se añadía un turbocompresor provisto de intercambiador de calor. El resultado eran 115 caballos y una velocidad punta de 195 km a la hora, unas prestaciones de primer orden, aunque algo inferiores a las del coco de la categoría entonces, el Audi A4 TDI de 110 caballos y turbo variable. En septiembre se lleva a cabo una actualización de la gama, con la que principalmente se incrementa el nivel de equipamiento. Esta especie de revitalización del modelo se designará internamente como fase 1,5. Entre otros elementos, se instala un sistema de corte de carburante en caso de accidente y se anuncia la implantación del mecanismo de sujeción programada o SSP que había debutado en los Megane y que limitaba la presión ejercida por los pretensores de los cinturones. Se añaden nuevas llantas y se modifican los embellecedores de las ruedas, que seguirán teniendo como nombre el de importantes ciudades españolas. El acabado intermedio RT pasa a denominarse Ánade, continuando con la nomenclatura relativa a las aves empleada en las series especiales. Las innovaciones estéticas se limitan a la trasera. Se adopta una tercera luz de freno en el caso de las berlinas, un monograma con el nombre del modelo, con el grafismo estrenado en el Megane y un limpialuneta con el brazo carenado. Con esta ligera actualización, el Laguna deberá permanecer en los concesionarios hasta la inminente aparición de un rediseño más profundo. Pero antes, a principios del verano del 97, debutaba la versión más potente y refinada de esta estirpe, el V6 Initiale, confort, prestaciones, lujo y discreción, al precio de 5,5 millones de pesetas. Estrenaba en el fabricante, antes que el Safran, el nuevo motor de 6 cilindros y 24 válvulas, desarrollado conjuntamente con el grupo PSA, y que compartirá con sus rivales el Citroën Xantia y el Peugeot 406. Para esta excelente planta motriz, que reemplazaba al clásico PRV, se declaran 194 caballos, una velocidad punta de 235 km/h y una aceleración de 0 a 100 en menos de 8 segundos.
El acabado Initiale venía a suceder al Baccara, brindando una exquisitez similar. En este caso, la tapicería está realizada íntegramente en cuero y la madera adorna la parte central del tablero. Como novedad, se incorpora una luna delantera atérmica que permite reducir la temperatura interior hasta en 20 grados. Solo utilizada hasta entonces en la industria automovilística por el Audi A8. En plena madurez comercial, en ese año 97, nuestro protagonista, oportunamente vitaminado, se proclama vencedor en el disputadísimo Campeonato Británico de Turismos. Se convierte también en coche patrullero de la Guardia Civil de Tráfico, que elige, para tal cometido, el motor 2 litros de 8 válvulas. Y se entregan, como dato para los más curiosos, 3 unidades a los jugadores extranjeros del Club de Baloncesto Estudiantes. Menos satisfecha, se supone, resultaría la Federación Profesional del Taxi debido a ciertos problemas en las mecánicas que empleaban gas licuado del petróleo, lo que obligaba a la firma a la recompra de unos 2.000 ejemplares. En la primavera del 98, año en el que Renault celebraba sus 100 años de fundación, hacía su aparición una profunda puesta al día de nuestro invitado, que debería permanecer en las cadenas de montaje al menos hasta los últimos compases del siglo. En el denominado Laguna 2, el equipamiento se incrementaba, sobre todo en materia de seguridad, se estrenaban nuevas mecánicas y se actualizaba discretamente la estética, sin variar ningún componente de estampación de la chapa. Y todo ello rebajando el precio de venta en la mayoría de las versiones. Esta segunda entrega no se fabricará ya en Palencia, cuyas instalaciones estaban ocupadas desde hacía un par de años por los más populares Megane. En el exterior se modifica el diseño de los paragolpes, pintados siempre en el mismo tono que la carrocería. En el frontal, los proyectores antiniebla son circulares y las ópticas aparecen protegidas por una cubierta de policarbonato. En las berlinas, las luces traseras adoptan un color anaranjado en su parte superior, mientras que en los Break la tonalidad será uniforme. Se actualiza una vez más la paleta de colores y las llantas, que tendrán como medida estándar 15 pulgadas. En el habitáculo se incluyen nuevos tapizados y se aumenta la calidad de los plásticos, que ahora serán de efecto cristal, según la denominación de la casa. Se rediseña el volante, los mandos de los elevalunas eléctricos y los paneles de las puertas delanteras. Por fin el airbag del pasajero no implica la desaparición de la guantera, situada debajo de este elemento salvavidas. Las bolsas laterales que protegen la cabeza y el tórax son novedad y también formarán parte de la dotación de serie, al igual que los apoyacabezas delanteros, articulados en su parte superior y estudiados para minimizar las lesiones sufridas en el cuello en los impactos por alcance. En el bastidor, la seguridad activa se incrementaba con un nuevo sistema de frenos con ABS, dotado de captores más compactos, 2 servofrenos y un repartidor electrónico de frenada. Respecto a los motores, habrá 3 novedades muy interesantes, prácticamente desde un inicio. 2 de gasolina, con culatas multiválvulas, y un diésel de inyección directa. El más que razonable 1600 de 110 caballos de la familia K, fabricado en exclusiva por Renault España, sustituía ventajosamente al de 95. Un 1800 de 120 daría algo más tarde el relevo al 2 litros de 8 válvulas, que solo se conservará asociado a la caja automática autoadaptativa con 9 leyes de paso, presentada en el Megane. El de gasóleo es el DTI, que debutaba también en su hermano menor. Un 1900 con 100 caballos brillantes y sobrios que reemplazaba al multiválvulas atmosférico. Por encima de este se sigue recurriendo al turbo de inyección indirecta, dotado de un sistema de sobrealimentación optimizado para mejorar la respuesta a bajos regímenes. Los acabados se simplifican y en España se ofrecerán solo 3. El RT, con aire acondicionado incluido, el RXE y el minoritario Initiale, este último siempre de la mano del poderoso V6. Las últimas modificaciones llevadas a cabo en esta familia se anunciaban en el verano del 99. Debuta una mecánica diésel, la estrella de la gama, y otra de gasolina, que pasará prácticamente desapercibida. El de gasóleo, el 1.9 DCI, estará provisto del sistema Common Rail de inyección, empleado ya en otros grandes grupos como Fiat o PSA. Entrega 110 caballos y un par incrementado en un 25% respecto al DTI, que poco después podrá elegirse con cambio automático.
A su paso, en la publicidad, su poderío hacía mover los molinos de viento, antepasados quizá de los que ahora alimentan los vehículos eléctricos del constructor. Reemplazaba el turbodiesel multiválvulas, aumentando el empuje y la suavidad de marcha y reduciendo sustancialmente los consumos. Además del DCI, aparecía también un 2 litros gasolina de la nueva generación multiválvulas de Renault, que añade, sobre los ya conocidos, un sistema de distribución variable en la admisión. Desarrolla teóricamente los mismos 140 caballos que el anterior, pero es más económico y elástico. Junto con los nuevos motores, el acabado RXE se vuelve más rico. Adopta unas llantas de aleación de 6 radios y 16 pulgadas, una tapicería mixta de cuero y alcántara y un equipo de sonido con cargador de CD. Los V6 se ofrecerán también con esta terminación, tanto con el cambio manual como con el automático adaptativo y con unos precios mucho más competitivos que el Initiale. Como opción, podía solicitarse el sistema de navegación por GPS Carminat, pura ciencia ficción en los tiempos del primer Laguna, el prototipo, 10 años atrás. A finales de 2000, cuando se habían fabricado cerca de 2.400.000 unidades de esta saga, Renault desvela su sucesor y heredero de su ya mítico nombre. Comenzaba una nueva historia que quizá haya que revivir en otro momento, si es que dispongo de la tecnología adecuada.